Soy el maestro Genaro López. Bienvenidos al Instituto Frontera y estoy aquí para acompañarlos en una nueva clase de Historia Universal Contemporánea. Es un placer comunicarles lo siguiente. Mientras que la política, la religión y la educación sigan patrones de ignorancia que brotan desde la superficialidad del individuo, la sociedad estará siendo guiada a su propio exterminio. Recuerden que estamos analizando los gobiernos totalitarios, comprender la situación de la Segunda Guerra Mundial y reflexionar sobre la ONU en nuestro mundo contemporáneo. El tema de hoy, que es la unidad 2, gobiernos totalitarios y la trascendencia de la Segunda Guerra Mundial. Y nuestro subtema es la Segunda Guerra Mundial. Primero ya hemos platicado qué es lo que propicia de alguna forma algunos tópicos que hablamos, como los gobiernos totalitarios consideran que la manera de gobernar o de proliferar o de aplicar las políticas públicas de los Estados Unidos de manera capitalista no favorecen a todo el planeta. Entonces Alemania, Rusia, Italia, Japón comienzan a desarrollar algunas tendencias de gobiernos totalitarios enfocados a una sola persona, enfocadas en lo que ellos llaman el pueblo, la patria, la república, la sociedad, y no en los patrones de empresariales o industriales o económicos o financieros que tenía el gobierno de Estados Unidos. Entonces, primero eso, que quede claro que es el ambiente que se genera para que nazcan las políticas de resentimiento que muestra por el Tratado de Versalles Alemania, que siente que la culparon de todo la destrucción de Europa y la hacen responsable del pago de indemnizar esta destrucción. No están contentos, se les hace injusto, etcétera, y pues hay una rebeldía. Es un mensaje de Hitler para poder convencer a los alemanes de que se pueden liberar de esta castrante imposición económica. Y también pues siente que están humillando los que no lo reconocen como nación, como un pueblo, les quitan su productividad, su industria, etcétera. Y también las grandes diferencias que tenemos económicas, o sea, la pobreza, estos temas que siempre hemos tocado, la migración, todos los temas que hemos tocado. Entonces nacen estas tres potencias, que es Alemania con el nazismo, Italia con el fascismo, Japón con la militarización, y estos tres forman el eje, o estas tres forman la alianza que empieza a invadir Europa. Aunque en realidad Italia no se agrega inmediatamente, tiene que ser convencido, Hitler tiene que convencer a Mussolini de que entre a la guerra, y lo hace, entre otros argumentos, diciéndole que le va a regresar los Balcanes. Y déjenme decirles de una vez ahorita, ya porque se me queman las habas, en el buen sentido, de que a México, Alemania quiere convencer a México, insiste varias veces de manera diplomática y política, de que participe con ellos en la Segunda Guerra Mundial, y que le regresan, si gana Alemania y logra vencer a Estados Unidos y a los aliados, pues se va a quedar, que le regresan a México los territorios ocupados como California, Nuevo México, etcétera, ¿no? Entonces, la tentación estaba ahí fuerte. Dicen por ahí algunos analistas políticos que en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial había más espías alemanes en la Ciudad de México que en cualquier otra parte del mundo, porque era como un lugar que se estaba peleando la guerra de manera diplomática. Es más, hay quienes consideran que gracias a que México le dejó de vender petróleo a Alemania, que se venció la guerra, la Segunda Guerra Mundial, por los Estados Unidos, porque todo el mundo le dejó de vender a Arabia Saudita, a Rusia, a todos, pero México no. México le seguía vendiendo petróleo a Alemania, y pues de hecho son momentos en los que estamos hablando de que en México está pasando este asunto de la expropiación petrolera. Entonces,
Eh, Todo esto, pues, tiene que ver con la cuestión de la Segunda Guerra Mundial. Dicen otros que se negoció, pues quién sabe, pues posiblemente porque en realidad en México deja de venderle petróleo a México, ya a Alemania ya a finales casi de la guerra, y por el 43, 44 y se expropió en el 39. Entonces, no creo que sea eso, pero hay gente que lo dice, ¿no? Y las crisis del 29, que ya lo platicamos, que empiezan a crecer las rivalidades, ¿no? Es importante hacer notar que en la Primera Guerra Mundial los países del eje que mencionamos antes, Japón invade China, de hecho pueden ver muchas películas de este tipo de la invasión japonesa sobre China, y las victorias de Alemania con los llamados guerras cortas o guerras relámpago, pues invade fácilmente a Polonia, por ejemplo, que se supone que es lo que activa ya la Segunda Guerra Mundial. Los países del eje iban creciendo, creciendo y ganando territorio. Entonces, otra vez, Estados Unidos no entra de arranque a la guerra, de hecho, le saca la vuelta. Rusia no lo lo invita a Inglaterra, lo invita a Francia y no le entra, no le entra. Y hasta que Rusia es invadida, tenían un compromiso, un pacto de no agresión entre Rusia y Alemania. No eran aliados, sino solamente había un compromiso de que no se iban a atacar, pero Alemania intenta invadir Rusia pensando que lo podía hacer, y pues le daña el clima con la congelación. De hecho, el Volkswagen, que tiene un motor de enfriado por aire, que no usaban agua, era para que no se congelara los motores, porque eso es lo que pasaba. Entonces, todo lo manejaban a través de motores de aire y enfriados por aire. Igual las motos que traían eran duales, ¿no? Que traían a una metralleta, que traían una metralleta a un lado y un hombre a un lado y el otro manejando. Esas también usaban estos mismos motores, que era un motor de 1100 caballos de fuerza, y después uno 1200, 1300, 1400, hasta que llegamos al bochito que se conoce, que ya tenía 1600 caballos de fuerza, ¿no? Todo esto fue gracias a que Hitler decía que necesitaba un vehículo que pues fuese todoterreno. Por eso es que tú ves en la baja 500, en la baja 1000, este tipo de carros modificados en la clase 11, ¿no? Porque querían hacer esto, pues lograr este proyecto vehicular. Entonces, Alemania llevaba muchas ventajas sobre todos los países europeos, todos le tenían miedo e invitaban a Estados Unidos. Y el fracaso de Estados Unidos, pues primero es el, el, uh, la invasión de Alemania con Rusia, y después también el conocido como el Día D, que es el desembarco en Normandía, porque ellos creían que iban a desembarcar en otro lugar, ¿no? También los norteamericanos pues avientan la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, dos bombas atómicas. Recuerden que ahora el movimiento ya no es atómico, es nuclear, también ese dato es importante, pero eso es lo que empieza, pues que los vence, ¿no? Realmente que los vence. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, pues demográficas, pues la gente, el ser humano. Por eso es que les leo antes y al final de cada presentación un sentido de ser responsables de nuestro propio destino de paz. Y económicas, pues la caída de la producción industrial en todo el mundo. De hecho, el concepto de la aplicación de la sustitución de importaciones, pues nos ayuda muchísimo este proyecto, este modelo económico, porque pues necesitaba Europa nuestro trabajo, Estados Unidos necesitaba nuestra mano de obra. Entonces pues lo que hacen es eso, ¿no? Que nos empiezan a comprar y la otra, la política, ¿no? Pues la caída de los regímenes, la URSS se gana Polonia, Finlandia, Rumania. Ahora es importante entender que la URSS, o lo que antes era Rusia, empieza a caminar de la Unión Soviética hacia Alemania, hacia Berlín, y todos los países que ellos vienen liberando se los empiezan a adjudicar. Cuando Estados Unidos viene del lado contrario con los aliados, Alemania, Francia, viene en contra de Italia y va recuperando territorios, los va liberando y los va dejando sueltos. Esto es importante, independientemente de cuál sea tu pensamiento de derecha, izquierda, socialista, capitalista. Esta es una verdad. Rusia, bueno, ya al final se divide en Berlín, ¿no? Pero Rusia se queda con la parte oriental, y la parte occidental se queda
con los países entre Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, y le dejan un pequeño pedacito a Alemania, ¿no? Entonces ya Alemania dividida pues se convierte en Alemania Oriental y Alemania Occidental, que hacen la muralla, que pues es la muralla que separa a las dos Alemanias, que se cae en 1989. Ya platicaremos más adelante de este asunto, ¿no? Pues Alemania tiene que dividirse, pues divide su espacio en Francia, el Reino Unido, Estados Unidos y Rusia. Japón pues tiene que ceder y permitir que Estados Unidos ponga unas bases militares con ellos y se reparte en Europa, básicamente Estados Unidos y la Unión Soviética. Pues se murieron más o menos como unos más de 20 millones de personas civiles. Dicen que mataron 6 millones de judíos, hay muchas teorías sobre el respecto, pero pues mataron 17 millones de alemanes, de rusos, mataron 12 millones de franceses, entonces realmente no es como, no quiero quitarle el mérito a esto, pero realmente pues se mataron mucho más gente, no solo mataban judíos, mataban afrodescendientes, mataban personas con alguna discapacidad o algo que los alemanes consideraban un defecto físico, pues ser de tez oscura, pues significaba muerte. Si eras gay, si eras brujo, bruja, etc. Todas esas cosas eran perseguidas por la SOS, ¿no? La otra cosa que quiero rescatar aquí es qué otras consecuencias tuvo. Bueno, pues nace el contrato de paz, la paz en las naciones, la seguridad internacional y la Liga de Naciones se convierte en la Organización de las Naciones Unidas y se empieza a determinar el libre Estado, la libre determinación de los pueblos, los derechos civiles, los derechos de libertades, y empieza ese concepto de la cooperación pacífica, nace la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, nace la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde Estados Unidos pues hace su edificio y algunos países como China, curiosamente Estados Unidos, Reino Unido, Francia, la URSS y China pertenecen a la base y son los países que controlan el poder nuclear y son los que pues son la mesa, los cinco, los cinco países permanentes, ¿no? Entonces, pues nace la UNESCO, ya todas estas instituciones que conocemos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, que también vamos a platicar de ellos en el futuro. Bueno, les dejo aquí un pensamiento más. Si desmantelamos el morbo de nuestra vida, posiblemente la estupidez humana se extinguirá. Muchas gracias por estar aquí, por tomar las clases. Mándenme sus trabajos, sus actividades. Si tienen alguna pregunta, duda, comentario, nos vemos en la plataforma. Hasta luego. Gracias.